El viento aullaba como un lobo hambriento, mordiendo la piel de cualquiera que osara desafiar su furia. Las hojas secas, convertidas en pequeñas bailarinas espectrales, remolineaban sin control, impulsadas por ráfagas heladas. Era una de esas tardes en las que el invierno parecía haber adelantado su llegada, pintando el cielo con tonos grises y amenazantes. En medio de este panorama desolador, caminaba Miguel. Sus ropas, desgastadas por el tiempo y las inclemencias, apenas ofrecían protección contra el frío penetrante. Su barba, crecida y descuidada, ocultaba parcialmente un rostro marcado por las vicisitudes de la vida. Sus ojos, sin embargo, conservaban un brillo melancólico, un eco de tiempos mejores. Miguel no tenía un hogar al que regresar. La vida lo había golpeado con fuerza, arrastrándolo por senderos difíciles y empinados. Buscaba desesperadamente un refugio, un lugar donde escapar del frío que se filtraba hasta los huesos. Observaba las luces cálidas que escapaban por las ventanas de las tiendas, anhelando un instante de calor y normalidad. Sus pies, cansados de tanto caminar, lo guiaron hacia una pequeña tienda de barrio, un lugar modesto pero acogedor, al menos en apariencia. Una campana tintineante anunciaba la llegada de cada cliente, un sonido familiar y reconfortante. Miguel dudó por un momento antes de empujar la puerta, sintiéndose fuera de lugar con su aspecto desaliñado. Sin embargo, la necesidad de resguardarse del frío era más fuerte que su inseguridad. Con un suspiro, entró en la tienda, buscando un breve respiro en medio de la tormenta. No sabía que este simple acto cambiaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. La tienda, aunque pequeña, parecía un oasis de luz y calor en esa tarde gris. El tintineo de la campana al abrirse la puerta apenas interrumpió la meticulosa tarea de don Ricardo, el dueño de la tienda. Estaba ocupado organizando latas de sopa en un estante, asegurándose de que las etiquetas estuvieran perfectamente alineadas. Don Ricardo era un hombre de costumbres, apreciaba el orden y la pulcritud en su pequeño imperio comercial. Al levantar la vista, su rostro adoptó una expresión de disgusto. La figura desaliñada de Miguel contrastaba fuertemente con el ambiente ordenado y limpio que tanto se esforzaba por mantener. Su primera impresión fue de rechazo. Vio a un hombre andrajoso, con la ropa sucia y la barba descuidada, y automáticamente lo clasificó como alguien problemático, alguien que no pertenecía a su tienda. Don Ricardo, sin darse la oportunidad de conocer a Miguel, lo juzgó basándose únicamente en su apariencia. En su mente, Miguel era simplemente otro vago que buscaba aprovecharse de la generosidad ajena, alguien que podría espantar a sus clientes habituales. La empatía, en ese momento, no era una virtud que don Ricardo estuviera dispuesto a ofrecer. El ceño fruncido y la mirada severa de don Ricardo no pasaron desapercibidos para Miguel. Se sintió aún más incómodo, como si fuera un intruso en un lugar donde no era bienvenido. A pesar de ello, permaneció en silencio, buscando simplemente un lugar donde calentarse por un momento. No tenía intención de causar problemas, solo necesitaba un respiro del frío implacable que lo perseguía. Desafortunadamente, la actitud de don Ricardo presagiaba un encuentro mucho más desagradable de lo que Miguel podría haber anticipado. El juicio silencioso del dueño ya había comenzado a tejer una red de tensión en el pequeño espacio. La tensión en el aire se hizo palpable. Don Ricardo, incapaz de contener su prejuicio, se acercó a Miguel con paso firme y el ceño aún más fruncido. Su voz, normalmente amable con sus clientes habituales, adquirió un tono áspero y acusador. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?, espetó don Ricardo, sin rodeos. Si vienes a pedir dinero o a causar problemas, te sugiero que te marches ahora mismo. Miguel, sorprendido por la hostilidad repentina, intentó explicar: señor, solo buscaba un poco de calor. No quiero molestar a nadie. Pero don Ricardo no estaba dispuesto a escuchar. Sus prejuicios lo cegaban a la verdad. No me vengas con cuentos. Ya conozco tu tipo. Vago. Fuera de mi tienda. No quiero gente como tú aquí. Las palabras,
crudas y despiadadas, golpearon a Miguel como un puñetazo. Se sintió humillado y expuesto, como si todos en la tienda pudieran escuchar la acusación injusta. El término vago resonó en sus oídos, amplificado por la injusticia de la situación. Él, que había luchado por su país, que había sacrificado tanto, ahora era reducido a un estereotipo despectivo. Sin mediar más palabras, don Ricardo señaló la puerta con gesto autoritario. Miguel, con el corazón apesadumbrado, no tuvo más opción que obedecer. La calidez que había anhelado se desvaneció, reemplazada por la frialdad del rechazo. Con la cabeza gacha, salió de la tienda, enfrentándose nuevamente al viento helado y a la desolación de la calle. Las palabras hirientes de don Ricardo lo acompañaron como un eco amargo, recordándole su difícil situación y la crueldad del mundo. La tienda, que antes parecía un refugio, ahora era un símbolo de la injusticia y la falta de empatía. Cada paso que daba Miguel se sentía más pesado que el anterior. La humillación lo envolvía como una segunda piel, sofocándolo y recordándole su vulnerabilidad. Las palabras de don Ricardo resonaban en su mente, transformándose en un eco constante de desprecio. Vago. Fuera de mi tienda. Gente como tú. La vergüenza le quemaba las mejillas, aunque el frío intentara adormecerlas. Sentía las miradas imaginarias de los demás clientes clavándose en su espalda, juzgándolo y condenándolo. Sabía que su apariencia no era la mejor, pero nunca había esperado ser tratado con tanta crueldad. Recordaba los tiempos en que vestía un uniforme con orgullo, cuando su presencia inspiraba respeto y admiración. Ahora, era solo un hombre desaliñado, invisible a los ojos de la sociedad, juzgado y rechazado por su aspecto. La injusticia de la situación lo llenaba de una profunda tristeza. Se sentó en un banco del parque, intentando encontrar un poco de consuelo en la soledad. Observó a los niños jugar, ajenos a su sufrimiento, y sintió una punzada de envidia. Ellos tenían un hogar, una familia, un futuro. Él, en cambio, se sentía perdido y abandonado. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Miguel las contuvo con fuerza. No quería mostrar su debilidad, no quería darles la razón a aquellos que lo juzgaban. A pesar de la humillación y la tristeza, aún conservaba un pequeño resquicio de dignidad. Se negaba a dejarse vencer por la desesperación. Aunque las palabras de don Ricardo lo habían herido profundamente, no iban a destruir su espíritu. Tenía que seguir adelante, tenía que encontrar una manera de superar esta prueba. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo día. Miguel, a pesar de todo, aún conservaba la esperanza de que ese día fuera mejor. La noche avanzaba, tiñendo el cielo de un azul oscuro salpicado de estrellas titilantes. Miguel, aún sentado en el banco, sentía el frío calándole los huesos. Su estómago rugía con fuerza, recordándole que hacía muchas horas que no probaba bocado. Revisó sus bolsillos con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera aliviar su hambre. Para su sorpresa, encontró unas pocas monedas sueltas. No era mucho, apenas lo suficiente para comprar algo pequeño, pero era mejor que nada. A pesar de la humillación sufrida, a pesar del rechazo y el desprecio, Miguel sintió un impulso inexplicable de regresar a la tienda de don Ricardo. No era para vengarse, ni para confrontarlo. Simplemente, necesitaba algo para comer, y la tienda era el único lugar cercano donde podía conseguirlo. Era un acto de necesidad, pero también, en cierto modo, un acto de desafío. Se negaba a permitir que el prejuicio de don Ricardo lo obligara a esconderse o a renunciar a sus necesidades básicas. Con paso lento y vacilante, Miguel se levantó del banco y caminó de regreso a la tienda. Sabía que corría el riesgo de ser rechazado nuevamente, pero el hambre era más fuerte que su temor. Al acercarse, sintió una punzada de ansiedad, recordando las palabras hirientes de don Ricardo. Respiró hondo, tratando de calmar sus nervios, y entró en la tienda. La campana tintineó nuevamente, anunciando su regreso. Don Ricardo,
que estaba atendiendo a otro cliente, levantó la vista y lo reconoció al instante. Su rostro se ensombreció al ver a Miguel de nuevo, pero esta vez, algo en la mirada del veterano lo detuvo. Había algo en su actitud, una mezcla de necesidad y dignidad, que lo hizo dudar por un momento. Miguel tomó una lata de sopa de la estantería, la más barata que encontró, y se acercó al mostrador. El cliente anterior se había marchado, dejando a don Ricardo solo con él. Sintió la mirada del dueño clavada en su espalda mientras esperaba su turno. Cuando llegó al mostrador, colocó la lata de sopa sobre la superficie y buscó las monedas en su bolsillo. Don Ricardo lo observaba con atención, ya no con el mismo desprecio de antes, sino con una mezcla de curiosidad y confusión. Notó que Miguel evitaba su mirada, como si se avergonzara de estar allí. Mientras Miguel contaba las monedas, don Ricardo comenzó a examinarlo más detenidamente. A pesar de la barba descuidada y la ropa sucia, había algo en su rostro que le resultaba familiar. Sus ojos, aunque tristes, tenían una forma particular y la línea de su mandíbula le parecía vagamente conocida. Don Ricardo era un hombre de memoria prodigiosa, especialmente para los rostros. A menudo recordaba a clientes que no habían visitado su tienda en años. Se esforzó por recordar dónde había visto antes a Miguel, pero no lograba ubicarlo. De repente, una imagen apareció en su mente, el muro de honor de la ciudad. Un monumento dedicado a los veteranos de guerra locales, donde se exhibían fotografías y breves biografías de aquellos que habían servido con valentía. Recordó haber visitado el muro varias veces, especialmente durante el Día de los Veteranos. La conexión fue instantánea. El rostro de Miguel, aunque transformado por el tiempo y las dificultades, coincidía con el de una de las fotografías del muro. No estaba seguro, pero la similitud era innegable. Decidió observar a Miguel aún más de cerca, buscando confirmar su sospecha. El muro de honor era la clave para descifrar el misterio de este hombre. Las monedas tintinearon al caer sobre el mostrador, un sonido que pareció romper el silencio tenso que se había creado en la tienda. Miguel, sin atreverse a levantar la vista, continuó contando las monedas con dedos temblorosos. Don Ricardo, por su parte, no apartaba la mirada de él. De pronto, como si una bombilla se encendiera en su cabeza, don Ricardo tuvo una revelación. La imagen del muro de honor se hizo más nítida en su mente, y los rasgos de Miguel encajaron perfectamente con el rostro de uno de los veteranos allí retratados. Ya no había dudas. Es él, pensó don Ricardo, sintiendo un vuelco en el corazón. Es el sargento Miguel Álvarez. El héroe de la batalla del Río Perdido. Recordó haber leído sobre la valentía de Miguel en el periódico local, cómo había salvado a sus compañeros de un ataque enemigo, arriesgando su propia vida. Su nombre era sinónimo de honor y sacrificio. Y ahora, ese mismo hombre estaba frente a él, luchando por reunir unas pocas monedas para comprar una lata de sopa. La vergüenza inundó a don Ricardo. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había podido juzgar a un héroe de guerra por su apariencia? Sus prejuicios lo habían llevado a cometer un error terrible, a tratar con desprecio a alguien que merecía todo su respeto y admiración. La imagen de Miguel en el muro de honor, vestido con su uniforme impecable y con una medalla en el pecho, contrastaba fuertemente con la realidad que tenía ante sus ojos. La vida había sido cruel con este hombre, pero a pesar de las dificultades, aún conservaba una dignidad inquebrantable. Don Ricardo sintió un profundo arrepentimiento por sus palabras y acciones. Sabía que tenía que hacer algo para enmendar su error, para reparar el daño que había causado. El reconocimiento fue el primer paso, pero aún quedaba mucho por hacer. La historia de Miguel, como muchas historias de veteranos, era una mezcla de heroísmo y tragedia. Había servido a su país con valentía durante años, participando en numerosas misiones peligrosas. En la batalla del Río Perdido, su coraje y liderazgo fueron cruciales para la victoria. Había recibido varias condecoraciones por su valentía, incluyendo la Cruz al Valor, el más alto honor militar. Pero la guerra deja cicatrices,
tanto físicas como emocionales. Miguel regresó a casa con heridas invisibles, atormentado por los recuerdos de la batalla y la pérdida de sus compañeros. Luchó contra el trastorno de estrés postraumático, TEPT, una batalla tan difícil como cualquier guerra. La transición a la vida civil fue más difícil de lo que había imaginado. Encontró dificultades para encontrar trabajo, y sus relaciones personales se vieron afectadas por su TEPT. Poco a poco, su vida se fue desmoronando. Perdió su casa, su familia y su sentido de propósito. La sociedad, a menudo, olvida a sus héroes una vez que dejan de ser útiles. Miguel se sintió abandonado y marginado, como si su sacrificio no hubiera significado nada. La falta de apoyo y comprensión lo llevó a la desesperación. El alcohol se convirtió en su refugio, una forma de adormecer el dolor y los recuerdos. Pero el alcohol solo empeoró las cosas, llevándolo a una espiral descendente. Terminó viviendo en la calle, luchando por sobrevivir cada día. A pesar de todo, Miguel nunca perdió por completo su dignidad. Se negaba a mendigar o a robar. Intentaba mantenerse limpio y presentable, aunque fuera difícil. Su orgullo de veterano seguía intacto, aunque su vida estuviera en ruinas. La historia de Miguel era un recordatorio de que los héroes también son humanos, y que necesitan apoyo y comprensión, especialmente cuando regresan a casa. Su situación era un reflejo de las fallas de una sociedad que a menudo olvida a aquellos que lo han dado todo por ella. El peso de la culpa aplastaba a don Ricardo. Las palabras que había pronunciado, tan llenas de prejuicio y desprecio, resonaban en su mente como un eco doloroso. Se sentía como si hubiera abofeteado a un héroe, como si hubiera traicionado los valores que siempre había defendido. La imagen de Miguel en el muro de honor se mezclaba con la imagen de Miguel frente a su mostrador, luchando por contar unas pocas monedas. La disparidad entre ambas imágenes era desgarradora. Se daba cuenta de la magnitud de su error, de la injusticia que había cometido. Don Ricardo siempre se había considerado un hombre justo y compasivo. Había ayudado a su comunidad en muchas ocasiones, donando a organizaciones benéficas y ofreciendo descuentos a los vecinos necesitados. Pero en ese momento, se sentía como un hipócrita, como si todas sus buenas acciones no valieran nada. La idea de haber causado dolor a un veterano de guerra, a alguien que había arriesgado su vida por su país, lo atormentaba. Se imaginaba a Miguel, de vuelta en la calle, sintiéndose aún más humillado y desesperanzado por su culpa. El arrepentimiento lo consumía por dentro. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía simplemente ignorar lo que había hecho. Necesitaba disculparse con Miguel y necesitaba encontrar una manera de ayudarlo a salir de su difícil situación. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidido a enmendar su error. El reconocimiento de su culpa era solo el primer paso. La verdadera prueba sería demostrar su arrepentimiento con acciones concretas. Don Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una misión en la vida. Una misión que iba más allá de administrar su tienda y acumular riquezas. Una misión que lo obligaba a ser un mejor ser humano. Don Ricardo, con el corazón latiendo con fuerza, dejó el mostrador y se acercó a Miguel, quien todavía estaba contando las monedas. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el frío, sino también por la vergüenza y la ansiedad. Señor. Sargento Álvarez, dijo don Ricardo, su voz temblorosa. Necesito hablar con usted. Miguel levantó la vista, sorprendido. Reconoció a don Ricardo, el dueño de la tienda que lo había echado momentos antes. Su rostro, sin embargo, no reflejaba el mismo desprecio de antes. Parecía sincero, casi suplicante. No entiendo, respondió Miguel, con cautela. Sé quién es usted, continuó don Ricardo. Lo he visto en el muro de honor. Sargento Miguel Álvarez, héroe de la batalla del Río Perdido. Y quiero pedirle perdón. Desde lo más profundo de mi corazón, perdóneme. Las palabras salieron de su boca con dificultad, como si tuvieran un peso enorme.
Don Ricardo sintió las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. Nunca antes se había sentido tan humilde. Fui un tonto, continuó don Ricardo. Lo juzgué por su apariencia, sin saber nada de su historia. Lo traté con desprecio, cuando debería haberle mostrado respeto y gratitud. No tengo excusa. Lo siento mucho. Se detuvo, esperando la reacción de Miguel. Temía que lo rechazara, que lo insultara o incluso que lo golpeara. Se merecía cualquier castigo. Sargento Álvarez, repitió don Ricardo, con la voz quebrada. Por favor, dígame que me perdona. No puedo vivir con la culpa de haberlo tratado así. Extendió su mano hacia Miguel, en un gesto de súplica y arrepentimiento. Su mirada era sincera, llena de remordimiento y esperanza. Solo esperaba que Miguel pudiera ver a través de su error y encontrar la manera de perdonarlo. Un largo silencio llenó la tienda. Miguel miró a don Ricardo, con los ojos llenos de sorpresa y confusión. Podía ver la sinceridad en su mirada, el genuino arrepentimiento que emanaba de su corazón. Por un momento, pensó en rechazar su disculpa, en recordarle la humillación que había sufrido. Pero algo en la expresión de don Ricardo lo detuvo. Vio a un hombre arrepentido, dispuesto a reconocer su error y a enmendarlo. Miguel suspiró profundamente. La amargura que sentía comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de comprensión y compasión. Sabía que guardar rencor solo lo lastimaría a él mismo. Extendió su mano y estrechó la de don Ricardo. Lo perdono, dijo Miguel, con voz suave pero firme. Todos cometemos errores. Una oleada de alivio inundó a don Ricardo. Sintió como si un gran peso se hubiera quitado de encima. La culpa que lo había atormentado comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de paz y esperanza. Gracias, respondió don Ricardo, con la voz temblorosa. Gracias por su generosidad, sargento Álvarez. No sé qué haría sin su perdón. Miguel sonrió levemente. Llámeme Miguel, dijo. Y no hay necesidad de agradecerme. Todos merecemos una segunda oportunidad. En ese momento, la tienda se llenó de una atmósfera diferente. La tensión y el prejuicio se habían disipado, reemplazados por la comprensión y la empatía. Dos hombres, que momentos antes eran extraños enfrentados por el prejuicio, ahora se encontraban unidos por el perdón y la reconciliación. Miguel, a pesar de su difícil situación, demostró la grandeza de su corazón al perdonar a don Ricardo, abriendo la puerta a una nueva etapa en sus vidas. El perdón era el primer paso hacia la sanación y la esperanza. Don Ricardo, aliviado por el perdón de Miguel, sintió la necesidad de hacer algo más para ayudarlo a recuperarse. Una disculpa no era suficiente, quería ofrecerle una oportunidad real de reconstruir su vida. Miguel, dijo don Ricardo, con una nueva determinación en su voz. Sé que esto no compensa todo lo que ha pasado, pero me gustaría ofrecerle un trabajo aquí en la tienda. Miguel lo miró con incredulidad. ¿Un trabajo?, preguntó, sorprendido. Sí, respondió don Ricardo. Necesito ayuda con algunas tareas, como reponer los estantes, limpiar la tienda y atender a los clientes. No es mucho, pero le pagaría un salario justo y le daría la oportunidad de tener un lugar cálido donde estar. La oferta era inesperada, casi demasiado buena para ser verdad. Miguel había perdido la esperanza de encontrar un trabajo, dado su aspecto y su historial reciente. La idea de tener un empleo, de ganar su propio dinero, le llenaba de emoción. No sé qué decir, dijo Miguel, con la voz temblorosa. Estoy muy agradecido. Pero, ¿está seguro? Después de cómo me trató. Estoy seguro, interrumpió don Ricardo. Fue mi error, y quiero enmendarlo. Creo que usted es un hombre honesto y trabajador, y estoy dispuesto a darle una oportunidad. Por favor, acepte mi oferta. Don Ricardo extendió su mano nuevamente, esta vez no en señal de súplica, sino en señal de amistad y apoyo. Miguel lo miró a los ojos, buscando cualquier indicio de falsedad,
pero solo encontró sinceridad y compasión. Con una sonrisa radiante, Miguel estrechó la mano de don Ricardo. Acepto, dijo. Acepto su oferta. Gracias, don Ricardo. No lo decepcionaré. En ese momento, nació una nueva esperanza en el corazón de Miguel. La oportunidad de trabajar en la tienda era mucho más que un simple empleo, era una señal de que podía reconstruir su vida, de que podía dejar atrás su pasado y construir un futuro mejor. El acto de bondad de don Ricardo fue el catalizador que necesitaba para volver a creer en sí mismo. El primer día de trabajo de Miguel fue un torbellino de emociones. Estaba nervioso, pero también ilusionado. Don Ricardo le proporcionó ropa limpia y le permitió usar el baño de la tienda para asearse. Al verse en el espejo, Miguel apenas se reconoció. La barba descuidada había desaparecido, revelando un rostro marcado por el tiempo pero con una nueva luz en los ojos. Don Ricardo fue paciente y comprensivo. Le enseñó las tareas básicas de la tienda, le presentó a los clientes habituales y lo animó a interactuar con ellos. Miguel, al principio tímido y retraído, poco a poco fue ganando confianza. El trabajo en la tienda le dio a Miguel una rutina, un propósito y un sentido de pertenencia. Se sentía útil y valorado, algo que no había sentido en mucho tiempo. El dinero que ganaba le permitía cubrir sus necesidades básicas, comida, ropa y un lugar decente donde dormir. Pero la ayuda de don Ricardo iba más allá del empleo. Lo animó a buscar ayuda profesional para su TEP, lo conectó con una organización de veteranos y lo apoyó en su proceso de recuperación. Don Ricardo se convirtió en un amigo, un mentor y un confidente. Poco a poco, Miguel comenzó a reconstruir su vida. Dejó de beber, empezó a cuidar su salud y se reconectó con viejos amigos y familiares. La transformación era evidente, tanto por dentro como por fuera. La tienda se convirtió en un refugio para Miguel, un lugar donde se sentía seguro y aceptado. Los clientes, al conocer su historia, lo trataban con respeto y admiración. Miguel se convirtió en un miembro valioso de la comunidad, un ejemplo de superación y esperanza. La ayuda de don Ricardo, combinada con la determinación de Miguel, fue la clave para su transformación. La experiencia con Miguel transformó a don Ricardo de muchas maneras. Aprendió a no juzgar a las personas por su apariencia, a mirar más allá de la superficie y a ver la humanidad que reside en cada uno. Se dio cuenta de que todos tienen una historia, y que la apariencia externa a menudo esconde luchas y sacrificios. Don Ricardo también aprendió la importancia de la empatía. Se puso en el lugar de Miguel y comprendió el dolor y la humillación que había sentido. Se dio cuenta de que sus prejuicios lo habían cegado a la verdad y lo habían llevado a cometer un error terrible. A partir de ese día, don Ricardo se convirtió en una persona más compasiva y comprensiva. Se esforzó por tratar a todos con respeto y amabilidad, sin importar su aspecto o su origen. Se involucró en la comunidad, apoyando a organizaciones benéficas y ofreciendo ayuda a los necesitados. La tienda de don Ricardo se convirtió en un lugar de acogida para todos. Los clientes sabían que allí serían tratados con respeto y amabilidad, y que siempre encontrarían una sonrisa y una palabra de aliento. Don Ricardo se convirtió en un ejemplo para su comunidad, demostrando que la bondad y la empatía pueden cambiar vidas. La lección que aprendió con Miguel fue invaluable. Le enseñó a ser un mejor ser humano, a valorar la dignidad de cada persona y a practicar la compasión en cada aspecto de su vida. La historia de Miguel y don Ricardo se convirtió en un recordatorio de que todos podemos cambiar, de que todos podemos aprender de nuestros errores y de que todos podemos hacer del mundo un lugar mejor. El prejuicio es un veneno que debemos erradicar de nuestra sociedad, y la empatía es la cura que necesitamos para construir un futuro más justo y compasivo. Los años pasaron, y la tienda de don Ricardo prosperó bajo la administración conjunta de ambos. Miguel demostró ser un empleado valioso y confiable, y su carisma natural atraía a nuevos clientes. Se convirtió en la cara amigable de la tienda, conocido por su amabilidad y su disposición a ayudar a los demás.
Miguel logró superar su TEP con la ayuda de profesionales y el apoyo incondicional de don Ricardo. Se reconectó con su familia y amigos, y recuperó la confianza en sí mismo. Dejó atrás su pasado y construyó un futuro lleno de esperanza y propósito. Don Ricardo, por su parte, encontró en Miguel un amigo y un mentor. Aprendió mucho de su sabiduría y su experiencia, y se sintió inspirado por su determinación y su espíritu de lucha. Juntos, convirtieron la tienda en un lugar especial, un refugio para la comunidad donde todos eran bienvenidos y tratados con respeto. La historia de Miguel y don Ricardo se convirtió en una leyenda en la ciudad. Demostró que la bondad puede cambiar vidas, que el perdón puede sanar heridas y que la esperanza puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Un día, la ciudad organizó una ceremonia especial en honor a Miguel. Lo nombraron ciudadano ilustre y colocaron una placa conmemorativa en el muro de honor que contaba su historia y su transformación. Don Ricardo estaba allí, orgulloso y emocionado, aplaudiendo a su amigo y mentor. Al final del día, Miguel se acercó a don Ricardo y le dijo: «Gracias, amigo. Me diste una segunda oportunidad en la vida, y nunca lo olvidaré». Don Ricardo sonrió y le respondió: «No, Miguel. Tú me diste a mí una segunda oportunidad. Me enseñaste a ser un mejor ser humano». Y así, la historia de Miguel y don Ricardo continuó inspirando a generaciones, demostrando que la bondad es la fuerza más poderosa del mundo.